Le doy la bienvenida en este preciso momento al doctor Ángel Valderas Puga para hablar justamente del papel de organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles en pro de la libertad de expresión, en pro del periodismo que se identifican y asumen como prensa. Y por alguna razón, doctor, si yo me pongo un gafete de prensa, eso me da el derecho legítimo de ir a acosar y de asediar a personas vinculadas al presidente de la República que no gozan de cargo alguno. Doctor, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Patrañas, Manuel, puras patrañas. Pues yo regresando, bajando del avión de Villahermosa, ya no nos pudimos ver. Me dio tiempo apenas de irme a tomar una foto afuera de la refinería de Dos Bocas. Ya te había comentado que yo había estado en Paraíso, Tabasco, por ahí del 2012. Todavía no se sabía que ahí iba a haber una refinería. Y bueno, me tocó estar en un foro en la Universidad del Petróleo, defendiendo la industria petrolera nacional. Entonces acabo de regresar de Tabasco, di una conferencia en la Universidad Olmeca sobre los proyectos de infraestructura de la 4T y después con el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, una charla sobre energéticos y seguridad nacional, una charla de formación política. Y mira, Manuel, acabas de tocar un tema que es bastante sensible en el sentido de que yo no concibo el periodismo sin una parte de periodismo de investigación. A ver, no todo el periodismo tiene que ser de investigación. ¿Se requiere nota roja? Sí. Sociales, bueno, órale. Política, economía, deportes, bueno, ok. Requieres reporteros, editorialistas, toda la gente que trabaja en la parte técnica. Pero una de las cosas relevantes es justamente el periodismo de investigación. Por ejemplo, la gran diferencia entre la revista Contralínea y la revista Proceso, no desde ahorita, no desde que Proceso cayó en manos de panistas, sino más atrás, es que Contralínea se ha caracterizado por ser periodismo de investigación. Es decir, un periodismo que va más allá de lo que se ve en la superficie. Y entonces resulta ser que tienes un cierto tipo de periodismo que se quedaron en la superficie, un cierto tipo de periodismo que nunca cuestionaron la adquisición por 7,000 millones de pesos de un avión de jeque árabe, pagados por ti, por mí y por todos los que siguen esta transmisión, como Alberto Núñez o como Susi MM o como Conco, pues todos tenemos que estar pagando ese avión. Y la pregunta es, ¿en dónde estaban esos periodistas? Porque mira, creo que muchos de los que estamos aquí, como Luna Estrella, conocemos el jueguito de dónde quedó la bolita, dónde quedó la bolita, dónde quedó la bolita. Soy matemático, ni modo. Soy ingeniero, ni modo. Los números nos dan un sentido numérico. Yo no concibo, por ejemplo, a un organismo inútil como el INAI o a periodistas que no son incisivos y nos explican a mexicanas y mexicanos quiénes han sido los beneficiarios del FOBAPROA. Porque estos periodistas de medios chayoteros, periodistas chayoteros, los Héctor Aguilar Camín, los Enrique Krause, quieren hacer un escándalo por decenas de miles de pesos. ¡Hey! A ver, el FOBAPROA, hemos pagado casi 2 billones de pesos y nos falta otro. 3 billones. Ingresos petroleros en los sexenios de Felipe Calderón, de Vicente Fox y de Enrique Peña Nieto, 6 billones de pesos. Deuda externa heredada al gobierno de la 4T, 12 billones de pesos. Entonces, esto que me acabas de preguntar entra dentro del contexto de dónde quedó la bolita, o querer distraer
a la gente de los asuntos verdaderamente relevantes. Por ejemplo, los millones de pesos de corrupción involucrados con el cártel inmobiliario panista en la delegación Benito Juárez en Ciudad de México. Es una táctica, Manuel, de distracción. Correcto, doctor. Yo quiero mostrarle estas imágenes que usted ya las vio, que ya la audiencia las ha visto. No vaya a ser Xóchitl Gálvez, por favor. No, yo lo quiero mucho, doctor. No me vayas a espantar, Manuel. No vaya a ser una película de terror de Netflix que me enseñes a Lili Telles o a tu amiga Kenia López Rabadán. No, ¿qué pasó? No, aquí se le quiere, aquí se le trata muy bien. Doctor. Ya ni Monreal, ya ni me pongas a Monreal. Eso fue al principio para emocionarnos después con su llegada, doctor. No, es justamente cómo se van presentando. Y ojo, es curioso, porque Mexicanos contra la Corrupción suelta este video y se edita, hay ausencia de audio cuando los periodistas que interceptan a José Ramón no se escuchan sus nombres, y cuando presentan sus gafetes se ve difuminado, o sea, se ve censurado. Este tipo de cosas. Es el video del hostigamiento. Vamos a ver, escuchar. Adelante. Buen día. Hola, un placer. ¿De dónde vienen? De Mexicanos contra la Corrupción, somos prensa. ¿Se pueden ir, por favor? Sí, mira, una preguntita. No, ¿se pueden ir? Rápida. Están en mi casa, ¿se pueden ir, por favor? Claro. No, váyanse ya. Váyanse o llamo a la policía. Esta casa está en nombre de Guillermina Álvarez Cadena. Váyanse o llamo a la policía. Váyanse. ¿Somos prensa? Váyanse. No son prensa, váyanse. Sí, somos prensa, somos Aquí prensa. está mi tarjeta. Váyanse. ¿Tú puedes volver? Ok. Digo, te estamos viniendo a preguntar tu opinión. No, váyanse. Y tu postura. Sí, no, váyanse. Dejen de provocar, váyanse. No es provocación, estamos hablando con todo respeto. Solo queremos saber desde cuándo rentan en la casa. Váyanse. Bueno, entonces, Guillermina Álvarez Cadena, váyanse. No hubo postura, ¿no? Váyanse. Tú dices que váyanse. Tú dices que este es tu casa. Váyanse. Váyanse. Ya váyanse. Váyanse. Tranquilo. Váyanse. A la buena, a la buena. A la buena. ¿Ok? Yo lo voy siguiendo, valiendo. Esta esquina. Nos identificamos perfectamente. Sí, no es. Identificaron como prensa. Claro que sí. Tenemos la identificación. Aquí está. Váyanse de aquí, está mi familia. Váyanse ya. Váyanse ya. ¿Puedes googlear? Váyanse. Doctor, los Briviesca. Doctor, los hijos de Zedillo, que me acuerdo perfectamente bien digo, no porque no nací en ese entonces, pero se lee y se sabe de esta famosa anécdota de cómo uno de los hijos de Zedillo había llegado a un antro, vio a una pareja de novios, la chica le gustó, se la quita al novio, y el novio, que estaba a punto de soltarle un golpe, ya el Estado Mayor Presidencial lo tenía sometido y golpeado, las hijas e hijos de Enrique Peña Nieto volando en aviones privados, en aviones del ejército mexicano, de las Fuerzas Armadas. Y ahora el gran escándalo de los hijos del presidente es que viven en una casa de Coyoacán. Usted, como hombre de raciocinio, como hombre de números, de lógica elemental, identifica el conflicto de interés o el acto de corrupción en el cual José Ramón López Beltrán vive en una casa de Coyoacán. Mira, a ver, si me estuvieras diciendo que vive en una casa de, ¿qué te diré? Donde vive Peña Nieto en Madrid, o a lo mejor en Luxemburgo, en Andorra, o donde vivió Carlos Salinas de Gortari en Irlanda, o a lo mejor en una zona muy exclusiva de Manhattan o en Dubái. Bueno, pero hay una cosa muy relevante, Manuel, y la gente que sigue esta transmisión. El hijo de Andrés Manuel López Obrador no es ningún funcionario público. Él no trabaja para el gobierno federal. El hecho de que vayan a invadir su esfera privada a alguien que no vive del sector público es distinto. Ojo, hablaste de los hijos de Marta Sagún. Hipercorruptos los hijos de Marta Sagún, así como su mamá y como su papá,
de Vicente Fox, que bueno, papá en medios términos, porque ellos sí hicieron contratos con Pemex con oceanografía. Mira, regresamos a lo que te había dicho en mi primera intervención. Es tratar de engañar con detalles menores para ocultar la gran corrupción de gente mayor. ¿Quiénes impulsan a esta organización chafa, bastante chafa, de Mexicanos contra la Corrupción? Bueno, pues ahí andamos con el señor, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, Claudio X González. Ah, bueno, ok, Claudio X González. ¿Quién anda por ahí ahorita? La señora María Amparo Casar. Bueno, María Amparo Casar nos debe una explicación porque ella fue colaboradora de un narcogobierno. Entonces, la primera que le tiene que dar explicaciones al pueblo de México es quien dirige Mexicanos contra la Corrupción. Pregunta, ¿ya fue Mexicanos contra la Corrupción a investigar la enorme cantidad de propiedades y su origen de Carlos Loret de Mola? De Genaro García Luna, que sí fue funcionario público, de los hermanos Briviesca, porque que me perdone la señora María Amparo Casar, ella fue asesora de Santiago Krill, el señor de los casinos. Ya investigó Mexicanos contra la Corrupción por qué Santiago Krill al final del sexenio de Fox entregó una enorme cantidad de permisos, no a instituciones de ciencia y tecnología, no a instituciones de filantropía, no a hospitales, no. Fueron para casinos. Y la señora María Amparo Casar era asesora de Santiago Krill. Entonces muchos nos preguntamos, y María Amparo Casar fue de las que le dijo a Santiago Krill que tenía que entregar una gran cantidad de casinos. Pues definitivamente no. Mira, no es, y esto lo quiero dejar claro, no es una descalificación ad hominem, ¿no? Aunque en este caso no es su nombre, pero sí para Claudio X González, no. Pero también es claro que hay detrás una historia personal y una ética. Yo a los señores de Mexicanos contra la Corrupción no les creo absolutamente nada, porque apenas el 3 de mayo, la directora del CONACYT, la doctora María Elena Álvarez Bulla, dio datos precisos donde, por ejemplo, el CONACYT financiaba investigaciones que le servían a la empresa transnacional Kimberly Clark, de la cual es director o gerente el papá del junior Claudio X González. Eso es corrupción, eso es verdadera corrupción, que tú, empresa privada, uses el erario para beneficiarte, porque ese dinero, y fueron, lo dijo María Elena Álvarez Bulla, no todo para Kimberly Clark, pero lo dijo muy claramente, 45 mil millones de pesos en los sexenios de Fox, Calderón y Peña Nieto, principalmente Calderón y Peña Nieto, destinados a empresas privadas. Oye, Manuel, ¿cómo es posible? Estuvimos subsidiando un país con 60 millones de pobres a Volkswagen, como si Volkswagen o FEMSA necesitaran subsidio. Eso es corrupción y se quedan callados. Entonces, prefieren ir a hostigar a un hijo del presidente porque son corruptos. Esto es como aquel dicho del ladrón que dice, allá va el ladrón, para alejarse en esa situación. Fíjese cómo son las cosas. Usted mencionaba hace
unos minutos al doctor, bueno, ya hubiera querido ella ser doctora, a la senadora Kenia López Rabadán, y de repente se nos mete su principal asesor, por eso va tan mal Kenia en las encuestas para la Ciudad de México, se nos mete su asesor, el tumbaburros, a decir, no, eso no es cierto, eso es falso, digo las cosas de la vida, ¿no? Al final, y a lo mejor en todo caso, puede aprovechar esta oportunidad de conversación con usted, pues para ilustrarse un poco de dónde viene el financiamiento de las familias presidenciales. Claro, mira, fíjate, Manuel, a ver, aquí hay una cuestión que yo te decía, se me cortó el internet en el momento en el que yo te decía que nadie con algunas neuronas en su cerebro puede creer en una asociación como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, porque en realidad son tapaderas. Y además a todo mundo nos debe quedar claro, ahorita estoy en el portal de Mexicanos contra la Corrupción, y bueno, sus aliados estratégicos. México Evalúa, ¿qué es eso? México SOS, México Unido contra la Delincuencia, el Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada. Es decir, son el CIDE, por ejemplo, donde se han enquistado una serie de intelectuales orgánicos que, por ejemplo, avalaron el fraude electoral de 2006. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues mira, la verdad, yo no les hago caso. He citado muchas veces a Maquiavelo y ahora sí que le voy a copiar al presidente. Bueno, soy profesor y si se los tienes que explicar 80 veces se los explicas porque tal pareciera ser que no entienden. No entienden. Así de sencillo. Maquiavelo, El Príncipe, hace 500 años. Para engañar a alguien, se necesita del otro lado alguien que se deje engañar. ¿A qué le tiran este tipo de organizaciones patito, chafas, como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad? Claudio X González. ¿A qué le tiran? A engañar a gente sin información. Fake news, a manipular en la defensa de sus intereses particulares. El junior Claudio X González defiende sus intereses particulares, los de sus familias, los de sus socios, los de sus patrones extranjeros. Que no me vengan con cuentos. A ver, ¿alguien nos puede decir, Claudio X González, qué hace en la vida? Si es empresario, ¿qué empresas ha fundado? ¿Y por qué no se dedica a ellas? A ver, ¿por qué Claudio X González no tiene el dinero que tiene Elon Musk? Ah, no, que venga Tesla. Bueno, ¿por qué Claudio X González, si es empresario, no compite contra Elon Musk y se dedica a crear coches eléctricos? ¿Por qué no compite contra Carlos Slim y diseña celulares para México? ¿Por qué no compite contra Mark Zuckerberg en Facebook y crea su propia red social? ¿Por qué no compite contra Jeff Bezos y crea un servicio de mensajería a nivel global, como es el caso de Amazon? ¿O por qué no pone mínimo una cervecería y se pone a competir contra el conglomerado belga-brasileño que adquirió al Grupo Modelo? Es decir, esta gente que se presenta a sí mismo como asociación civil, pues yo digo, a ver, dedicados a denunciar, sancionar y erradicar la corrupción que prevalecen en los sistemas público y privado de nuestro país. Ah, bueno, ¿y por qué no comienzan por señalar la corrupción en el sector privado en México? ¿Por qué Mexicanos contra la Corrupción no nos dan la lista de los beneficiarios del FOBAPROA? Porque esa es corrupción en escala máxima en el sector financiero mexicano. ¿Qué les sugiero a todos los que siguen
esta transmisión en Sin Máscaras, no los pelen. Leer lo que diga Mario Amparo Casar o Claudio X González nos debe de tener sin cuidado, porque, mira, Manuel, es como si a ti una persona te da un cheque sin fondos. Bueno, te lo puede dar una vez, pero si tú le compras un cheque sin fondos nuevamente, le aceptas, ya la responsabilidad empieza a ser tuya. Y si ya te ha entregado 5 cheques sin fondo, no le aceptes el sexto. Entonces, está demostrado que Mexicanos contra la Corrupción es una bola de mentirosos, de manipuladores, y entonces, ¿por qué tenemos que creerles? No, no tenemos por qué creerles. ¿Por qué? Pues porque es como la fábula del lobo. Se han dedicado a mentir, 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 mentir. Pues no hay que creerles. Es pérdida total de tiempo. Ajá, pérdida total de tiempo. Y como dice José Abertano, pues lógicamente un poco de manera irónica, me recuerda que el señor Claudio X González se titula a sí mismo como activista social. Yo le voy más a quien escribió aquí que es un parásito, porque a mí me gustaría saber de qué vive Claudio X González, cuáles son sus ingresos. ¿Es un junior? A la edad que tiene, ya canoso, ¿lo mantiene su papá? ¿Es empresario? ¿Es dueño de qué empresas? ¿Con quién tiene contratos? O sea, Bueno, ¿qué se dedica en la vida? bueno, acuérdese, doctor, incluso que en algún momento Kimberly Clark, papá Claudio X, le había dejado a Claudio X hijo la administración de Kimberly Clark, le dio en la torre y lo tuvieron que remover de director ejecutivo de la empresa, ni siquiera para dirigirla. Pues mira, ese señor, a mí me cae mal, y si lo está viendo, me caes muy mal, Claudio X González, desde que en la reforma educativa se presenta a sí mismo como experto en educación. Patrañas, ¿qué va a ser experto en educación? ¿Qué? ¿Tiene un doctorado en educación, una maestría en educación? ¿Hizo una licenciatura en educación? O sea, ¿a qué se ha dedicado ese señor? Pues yo no sé a qué se ha dedicado ese señor, porque, pues, ¿quién sabe qué es? O sea, yo no sé realmente de qué viva. Ahora, ¿quién le dio patente de corso? Dizque para denunciar la corrupción. O sea, el burro hablando de orejas. Él, que forma parte de un conglomerado de una empresa corrupta, que por ejemplo ha contaminado el río en San Juan del Río y que no se hace cargo de esa contaminación, eso se llama corrupción. Que nos venga con cuentos que él va a decir que va a ser la corrupción. Es como darle a un ladrón que administre un banco o la caja fuerte de un banco. Pues no, definitivamente no lo va a hacer. Es como si pones a un perro a que te cuide un depósito de salchichas que están colgando del techo. Pues aquí la analogía es que el perro es Claudio X González y las salchichas es la corrupción. O sea, el señor tiene espacio, mira, dice muchas tonterías Claudio X González, muchísimas tonterías, pero si tiene espacio es porque tiene coberturas en los medios. Ahora, la otra cosa, como ha denunciado el presidente esta semana, muchas de estas organizaciones están financiadas por asociaciones norteamericanas que en realidad a mí me daría vergüenza. Pero repito, el más oscuro, el personaje más oscuro en este país es ese señor Claudio X González. O sea, ¿quién es? ¿Quién es ese señor? Dice, es activista, cofundador de varias asociaciones civiles. Cualquiera puede fundar asociaciones civiles, ¿no?
cofundador y expresidente de Fundación Televisa, no dueño de Televisa. Todas ellas que buscan combatir la corrupción y hacer crecer, fíjate, estoy leyendo una semblanza de él, de hacer crecer el desarrollo tecnológico del país. Bueno, por ejemplo, él dice que es abogado por la Escuela Libre de Derecho. Bueno, pues inscribirse y no morirse. Se presentaba a sí mismo, es un fraude, porque se presentaba a sí mismo como experto en educación cuando estudió para ser abogado. Luego, se supone que cuenta con una maestría y un doctorado en Derecho por la Universidad de Tufts. Y entonces, ¿de dónde saca que es experto en educación? Ahora, es abogado con maestría y doctorado en Derecho, pero no se dedica al derecho. Y ahora me dice que él quiere hacer crecer el desarrollo tecnológico del país. Datos, Junior. Muéstranos las cantidades y la inversión en ciencia y tecnología por parte de la empresa de tu papá, Kimberly Clark. Órale, ¿te interesa el desarrollo tecnológico? Métele lana, invierte, pero el señor no es empresario, no es empresario. Ahora, ¿cuál es el gran problema? Que ese señor se ha convertido en el mandamás del PRI, del PAN y de los perritos falderos chihuahuitas del PRD. Les da órdenes. Este Junior inútil, vago, que no trabaja, que no es empresario, que no ha fundado empresas, que dice que es abogado, pero no se dedica a la abogacía, le da órdenes a Marco Cortés, le da órdenes a Alito, y Alito y Marco Cortés y el Jesús Zambrano, sí señor, le lamen los zapatos, le planchan el pantalón, le bolean los zapatos, le sirven su cafecito, ¿no? O sea, a mí me parece increíble que un dirigente de un partido nacional se someta a un personaje tan oscuro y tan inútil para la vida pública de México como este señor. Totalmente inútil, alguien prescindible. México podría avanzar. Y te digo, la demagogia se nota cuando dice que quiere hacer crecer el desarrollo tecnológico del país. Pues entonces equivocaste carrera, y lo voy a decir, te equivocaste de carrera. ¿Querías hacer el desarrollo tecnológico? Tendrías que haber estudiado matemáticas, química, biología, física, ingeniería, mano. Órale. Segundo, convencer a tu papá que en vez de hacer usando fondos públicos del CONACYT, le metan dinero de sus ganancias para financiar investigación científica y tecnológica para el desarrollo del país. Habría que exigirle a Claudio X González que nos dé los montos de lo que han invertido él y su familia en ciencia y tecnología en este país. Órale, ¿cuánta gente han becado y cuáles han sido los resultados? Porque es muy cómodo que te beque el CONACYT, que el CONACYT pague tus financiamientos para tus cosas que tú necesitas, pero pues tú te quedas con el dinero. Claro. Doctor Ángel Valderas Puga, yo le agradezco mucho su tiempo, presencia y análisis que nos comparte aquí en Sin Máscaras a través de los Reporteros MX. Le agradezco mucho, doctor, como siempre, bastante generoso con este medio. Le imploro, por favor, que nos comparta sus redes sociales para estar al pendiente de todas sus actividades. Gracias, como siempre. Pues mira, antes de dar mis redes sociales, te doy un dato. 36 millones de pesos que el CONACYT de Felipe Calderón le dio al vago de Kimberly Clark. 36 millones de pesos. Son hasta mantenidos. Bueno, mis redes sociales, que espero que se siga escuchando todavía. Sí, se le escucha, doctor. Sí, ok, mis redes sociales, facilísimo, Manuel. Ángel Valderas, me encuentran en Facebook, me encuentran en Twitter y me encuentran en mi canal de YouTube, donde si alguien tiene interés de ver una discusión seria sobre la reforma educativa,
ahí están videos que yo subí más o menos por ahí de 2013. Entonces, ya basta de estos vagos. Acto de corrupción que el CONACYT haya financiado con 36 millones de pesos a la transnacional Kimberly-Clark, dizque para mejorar sus productos como son papel higiénico y pañales desechables. Una verdadera vergüenza y un acto de corrupción del señor Claudio X González, que por aquí dicen, tomando al doctor José Narro, aquel que dejó los 400 hospitales abandonados, exrector de la UNAM, que dicen que ese sí es Nini, dice Juan Ramón López, y coincido con Juan Ramón López, que nos está siguiendo en YouTube. Claudio X González es uno de los principales ninis en este país. Que ya se ponga a trabajar, como hacemos muchos. Doctor, le envío un fuerte abrazo y creo que hasta me parece poético que todo ese dinero se haya ido justamente en pañales. La vida siempre tiene un sentido. Gracias, doctor. Cuídese mucho y estamos en contacto. Saludos cordiales y saludos a todos los que siguieron esta transmisión.